¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Kevin? ¿Cómo has estado? Acá todo bien, ¿tú qué onda? Excelente, excelente, excelente. ¿Sabes? Bueno, a los negociantes también bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, esperemos favorito, Negocios. No esperamos, estoy seguro que ya es su podcast favorito, y eso que somos bastante nuevos en este ambiente, pero con la seguridad de que estos temas van a ser súper entretenidos y sobre todo útiles para aquellos que les gusta el tema de los negocios. A ver, Barry. ¿Es tu podcast favorito, Negocios? Por supuesto que es mi podcast favorito. Excelente, excelente. El mío también, la neta. El que no opine lo mismo, por favor, no se salga, No, pero le pasamos una dirección para que se arreglen contigo. arréglense con alguien que sí sea su favorito para que les explique por qué debe ser su favorito, porque nosotros aquí también se lo explicaremos en este momento conforme vayamos platicando en esta sesión. Excelente, excelente. Y bueno, de nuevo reiterarles la bienvenida a los negociantes, a toda la audiencia que está aquí con nosotros. Estamos muy contentos de estar otra vez aquí en otra ocasión, compartiendo, platicando, aprendiendo también aquí en este su podcast Negocios. Barry, ¿quieres empezar? ¿Quieres compartir algo sobre el episodio del día de hoy? Sí, mira, antes que nada recordarles a nuestros negociantes que se suscriban, por favor, le den ahí clic a la parte de suscripción, pero también a la campanita que les aparece ahí en su página de YouTube para que, bueno, les aparezcan las notificaciones cada vez que subimos una publicación, porque, bueno, cada vez los temas se van a ir mejorando, van a ir creciendo y seguramente van a serles de gran provecho, porque el día de hoy tenemos un temazo. Y ese temazo incluso podemos decir que es bastante actual y me atrevería a decir que estamos metiéndonos en una camisa de 11 varas porque vamos a tratar de hacer algunas deducciones importantes sobre lo que se avecina con las nuevas generaciones, Kevin. Vamos a ver tema generacional y A ver, modelos de negocios. siempre he tenido la duda por qué se dice camisa de 11 varas, güey. ¿De dónde viene el término camisa de 11 varas? Pues mira, yo la verdad, como no soy un etimólogo como para decirte de dónde viene, yo me imagino que a lo mejor una persona muy obesa que quepa en una camisa de 11 varitas por pensar en ramitas, a lo mejor se van a quebrar en cualquier momento. Pero las varas, ¿qué vienen siendo? Ni idea. Yo francamente pienso que yo nada más... La frase que está me la imagino. Deberíamos hacer en algún momento alguna sesión para analizar esas frases raras que tenemos en nuestro país. ¿Alguna vez llevaste clase de etimología en la prepa, en la secundaria, en la uni? Estoy seguro que no, pero... Como tal, no, pero sí llevé algunas palabras de origen latino y ese tipo de cosas, pero pues se quedan algunas que son más relevantes, yo creo, pero no me acuerdo haber visto frases domingueras de este estilo. No, probablemente alguno de los negociantes sí lo ha de haber tomado alguna vez alguna clase, o a lo mejor por su cuenta, lo que es la etimología. Pero bueno, sí, definitivamente que es un tema eh, más que actual, porque muy poco se ha hablado de tal cual de esta generación, de todas las generaciones. Bueno, hay mucho contenido tal cual de las generaciones, pero específicamente de esta última generación de la cual vamos a tocar eventualmente aquí en este episodio, hay muy poco contenido, muy poca información. Y creo que es súper importante tener un tema como estos para los negocios. Obviamente esto creo que va a ser más para los negocios futuros que para los negocios actuales, pero pues definitivamente en unos 3, 4 años, porque pues son los primeros pasos de esta generación los que pudiesen empezar. Digo, para los que no sepan, vamos a hablar también de la generación beta. Y pues básicamente es una generación pues nueva. Pero bueno, no comamos ansias, no quiero hablar antes de tiempo sobre el tema de este podcast. Aquí quisiera hacer un disclaimer antes de comenzar esta plática, porque pues es importante dejar en claro que todo lo que digamos aquí es meramente deductivo, basados en evidencia, quizá puede ser en ejemplos que vamos a ir mencionando de nombres de personas, incluso nombres de empresas que fueron relevantes en ciertas épocas y por tanto vamos también a deducir qué tipo
de empresas son las que pueden surgir con esta, como tú dices, esta generación beta que, bueno, se ha mencionado que inicia a partir de este año 2025, que recién acabamos de comenzar. Pero antes de llegar a este punto, me gustaría tocar, digamos, como un tema preliminar, que es los modelos de negocios. Digamos que de manera muy parcial, porque pues seguramente hay algo más de fondo en su explicación, que es cómo se elaboran, pero aquí vamos a irnos por algo mucho más tangencial para llegar al tema principal, que son las generaciones. Tangencial, güey, qué buena palabra, Para que veas que hay estudios. Vamos a ir agregando en la lista de palabras favoritas con semántica ahora, tangencial, güey. Buena esa, la neta. Por ahí hablamos en un episodio para aquellos que ya no se han perdido algunos de los que ya hemos publicado, la palabra semántica también, porque quizá esta palabra tangencial se pudiera no comprender. Pero a ver, ¿es palabra o la estás inventando, la neta? No es palabra. Está en la RAE. Sí, claro. Tangencial significa que pasamos por la orillita del tema, como la tangente en las matemáticas, que toca un pedacito de un círculo, por decir algo. Bueno, acá es que rozamos un tema, pero no analizamos el tema de fondo, ¿no? Excelente. Bueno, y bueno, ese tema de fondo son los modelos de negocios. No entraremos en detalle porque, bueno, ahí lo abordaremos en un episodio seguramente de lleno. Pero sí quiero hablar sobre algo que se llama patrones de los modelos, porque eso tiene mucho que ver con la evolución a través del tiempo. Si me permites, Kevin. Todo tuyo, Barry. Todo tuyo esto. Y ahorita te hago una pregunta justamente sobre cada uno de esto que voy a mencionar. Se habla que los patrones de los modelos de empresas pues son ciertos estilos o comportamientos que le damos de cierta forma para darle una identidad pues a la operación del negocio, ¿verdad? Hay varios modelos clásicos que se mencionan en la literatura. Hablamos, por ejemplo, de que hay modelos desagregados. Hay modelos que se llaman de una cola, ¿sí? O long tails o de cola larga. Hay otros que se llaman los modelos freemium. Hay otros que se llaman los negocios de tipo abierto, ¿sí? O plataformas multilaterales. Por decir algo, y aquí te voy a plantear la duda justamente a partir de este primer modelo que te voy a comentar, es los modelos desagregados es cuando pues un empresario, digamos, quiere darle como un enfoque a su empresa, digamos que todo lo que hace en ese negocio tiene pues digamos, un trasfondo. Hay un enfoque, por ejemplo, de algunas personas que va hacia exclusivamente el cliente. Hay otras personas que el cliente pasa a un segundo plano y tocan lo que es el producto. Y hay otros que pues les vale gorro el cliente y el producto, sino que se centran más en la infraestructura del negocio, es decir, el local, la tecnología que cuentan, etc. Si yo te preguntara, Kevin, alguno de estos tres, alguno que se te ocurra, que se te venga en la mente. ¿Un ejemplo práctico de uno? Sí, sí. Pues mira, el modelo freemium, por ejemplo, el de Spotify. Spotify, ande, para que veas nomás, también hay pronunciación aquí. El modelo de Spotify es un modelo freemium que te permite utilizar la plataforma, algunas funciones premium con algunas limitantes que no están, por ejemplo, anuncios, por ejemplo, calidad de la música, que no están que esas limitantes no se encuentran dentro del plan premium. También, si me permites, otro ejemplo del freemium es un videojuego que te lo he comentado también, que no lo jugaste, ¿verdad? Este videojuego Tibia, buenísimo. No, soy muy malo. No, esa cosa tan anticuada, pues menos. Ahorita ya estamos con cosas que se mueven, Kevin. Buenísimo ese juego, la verdad. 8 bits, bien sacados. Pero también era algo similar. En este caso, era algo similar. En este caso, tenía ciertos beneficios el juego en la parte premium, pero en la parte free o en la parte sin paga no existían.
Por lo tanto, pues podías jugar el juego sin problemas, pero no tenías estos features o estos accesos también. ¿Pasé el examen? Te me adelantaste. Sí. No, no, pero... Pasé de más, entonces pasé con 10 y... No, sí, no, diste el extra porque te me adelantaste a otro patrón, ¿verdad? Que es el freemium, que está excelentemente explicado. Como tú bien dices, son aquellos empresarios que te dan, digamos, una probadita de las funciones completas de un juego por tiempo limitado o te dan, digamos, nada más una probadita permanente, pero con funciones limitadas, ¿verdad? Eso es el modelo freemium, efectivamente. Tienes que pagar en ese caso algo para que te den todas las funciones que tenga pues ese negocio. Pero estábamos con los modelos desagregados, que ese es un tipo importante y que no quiero que se, digamos, que se deje pasar, porque hay empresarios, por ejemplo, que se centran mucho en el cliente. Por decir, por decir un giro, si tú vas tal vez a un banco, ¿sí? Y resulta que este banco está centrado en el cliente, lo que buscan es tu máxima satisfacción. ¿Qué implica esto? Desde que llegas físicamente a las instalaciones, que te den una súper atención, un lugar muy cómodo, que te den rápido servicio, que estés contento, que te den un seguimiento puntual, oportuno, constante, incluso que en las aplicaciones móviles a lo mejor que sean que tengan una interfaz súper buena para ti, para que sea bien fácil de manejar sus servicios, qué sé yo. Todo lo que hacen está enfocado en el cliente para lograr la máxima satisfacción. Pero hay otras que el cliente pasa a segundo término, que es los modelos desagregados con enfoque al producto. Por ejemplo, aquí yo te puedo hablar de empresas como Apple. Ok. Es cierto que consideran el cliente, evidentemente, pero la verdad es que su enfoque va, por ejemplo, en terrenos de celulares, por decir algo, va más centrado en el equipo, en que tenga más tecnología, más cosas, que esté claramente diferenciado. Entonces, todos los esfuerzos que van realizando tienen pues esa meta de generar distinción. Y no tanto en el cliente, sino más la competencia, a lo mejor con otros que fabrican lo mismo. Y el cliente pues se siente atraído pues porque es un producto súper bueno, tiene grandes cualidades, pero realmente no se hizo porque lo haya pedido el cliente, sino porque el cliente está a la expectativa de lo que la empresa le ponga a su servicio. Entiendo. Hay muchos, creo que el enfoque o la diferenciación que es parte vital de este modelo, ¿no? Que las empresas entiendan, digo, desde mi punto de vista mercadotecniólogo, creo que entender primeramente qué es lo que busca tu cliente o qué es lo que necesita tu cliente va antes de definir cuál va a ser tu modelo de negocio desagregado, ¿verdad? Sí, sí. Vaya, al final siempre el cliente va a ser el centro. Lo único que pasa es que algunos buscan las love brands, que son los enfocados en el cliente, ¿sí? Hay otros que van enfocados al producto, como ocurre con Apple, y hay otros que van enfocados a la infraestructura. Reitero, los tres van enfocados a un cliente. Por supuesto que, por ejemplo, si hay uno que está enfocado en infraestructura, que se centren mucho en lugares cómodos, en tecnología, etcétera, para que la gente esté a gusto, pero sin enfocarse tanto en el cliente, pues evidentemente seguramente crearon una interfaz o una ubicación o instalaciones apropiadas para tu clientela que en un momento consideraste. Pero después pasa a segundo término y lo que haces es que ese lugar o ese espacio físico o virtual pues sea muy atractivo para quien sea. No importa que no sea tu cliente ahí. Ahora sí que ya dependerá de cada persona cómo quiere tener su modelo de negocio. Por supuesto. Pero te voy a decir una frase, de estas frases matonas que me aviento en cada podcast. Esas domingueras de cada sesión de este podcast, Alberto. Se nos fueron las cabras al monte. Estábamos hablando de generaciones. Y no se fueron tan al monte que ¿Todavía llegaron? ¿Todavía están en el cerco? estábamos en el cerco porque esto tiene que ver con eso. ¿En la tangencial o cómo era la palabra? Sí, estamos tocando lo de los modelos de negocio de manera tangencial, pero tiene mucho que ver con eso. Excelente.
Entonces, estos tipos de modelos de negocios básicamente deben de entenderse o enfocarse por los empresarios, dependiendo, obviamente hablamos del cliente, pero para enfocarlo un poquito, lo que estamos hablando es a la generación a la que estamos hablando. Cada generación de personas entiende o se le habla de una manera distinta. No podemos hablarle igual a mi abuelo o a mi abuela que a mi sobrino, a mi sobrino de 6 años, ¿sabes? O sea, mi abuelo tiene 90 años, o sea, no entienden a veces los mensajes de la misma manera, no se codifica igual el mensaje. Si hablamos un poquito de lo que habías comentado también del modelo de comunicación. Por lo tanto, con este preámbulo podemos entender un poquito la intención de nosotros en este podcast, que es básicamente cómo hablarle a las diferentes generaciones y pues empezar también a mencionar cuáles son las generaciones, ¿no? Seguramente llegar a ese punto en el que consideremos por generación, tal vez a nivel mercadológico, pues toda aquella estrategia que empleemos. Pero aparte del cliente, yo me atrevería a decirte que esto va desde el empresario. Es decir, estos modelos de los cuales estoy hablando van evolucionando a través del tiempo. En algún momento hubo quien se enfocó nada más en el producto. Seguramente antes eran en las máquinas o en la productividad. Ahora ya hablamos de que hay un enfoque en las personas. Pero eso pasa porque hay épocas y en cada época hay ciertas circunstancias que hacen que las personas se emprendan con una visión distinta entre sí. Y es aquí donde vamos a entrar de lleno entonces ahora sí al tema de las generaciones. Decía, no estabas tú en la misma secundaria que yo. Ahora tenemos un profe que decía, a lo barrido que trapeado está. Nunca entendí por qué era al revés, ¿no? Primero trapeas, primero barres y luego trapeas, ¿no? Sí. No sé por qué. Hasta ahorita lo entiendo y entiendo el error. Pues es como las 11 varas, no estamos en la misma secundaria, pero como quiera hay un lenguaje que se entiende entre los dos. Pero bueno, si hablamos de las generaciones, digo, básicamente para explicar qué es una generación o de lo que estamos tratando de compartir como una generación, es básicamente un cúmulo, una serie, ciertas personas que nacieron en ciertos años específicos, para que se entienda qué es la generación tal cual, ¿verdad? Así es. La primera generación, la cual podemos o queremos compartir el día de hoy, es la generación silenciosa. Esta generación que nace en los años, más o menos, digo, que hay autores que manejan diferentes años, hay algunas información en internet, en libros que pues a veces difiere un poquito, pero vamos a dar es exactamente un estimado, una aproximación de cuándo nace esta generación, pero entre 1928 y 1945 se le puede considerar generación silenciosa. Entre 1928 y 1945 se le puede considerar generación silenciosa. ¿Por qué? Tal cual el silenciosa, tú sabes por qué, ¿verdad? Se dice que es porque nacen entre y hay una cierta estabilidad o más bien inestabilidad social, ¿verdad? Que hace que la gente pues se mantenga en un sentido de opresión, en ciertas condiciones de no saber qué va a pasar con el futuro, porque hay que decirlo que la primera y la segunda, cuando surge pues este tipo de generación. De hecho, qué bueno que comentas esta parte del conflicto bélico, porque una de las características o las determinantes por las cuales se definen o segmentan las generaciones entre una y otra son por hitos históricos que han acontecido en esos años. Entonces sí, pues hasta se entiende que la generación silenciosa pues viene por este hecho histórico que es el conflicto bélico de los años 30, los años 40. Y por esa razón, pues para los negociantes que sepan, se define este nombre. Y en aquel tiempo también hubo la Gran Depresión, ¿eh? Ah, sí, en Estados Unidos, ¿verdad? Fue fuerte esa... Pues fue una crisis mundial, sí, que tiene mucho que ver Estados Unidos, pero al final le pegó a todos. Pero bueno, esta generación, hay algunos exponentes en los negocios y es importante entender cómo se les llega o cómo se hacen negocios con ellos. Creo que ya van de salida muchos de los negocios con esas generaciones,
pero entender también cuáles son las maneras de llegarle a estos usuarios nacidos en estas épocas, creo que es importante también. Fue muy importante porque, pues como lo comentamos, ya y es una generación que ya lleva tiempo en el mercado, pero dentro de las características principales, digo, si hablamos de la gente de la generación silenciosa, pues bueno, son pues nuestros abuelos, básicamente. Algunos tíos muy grandes y son familias que tienen alguna cantidad Considerable de años. exactamente de hermanos pero se les llega de una manera muy distinta como se nos llega a nosotros, ¿no? Que fueron criados de manera distinta, hay que decirlo. Sí, porque las características, perdón, de esta generación, pues son esta parte de mucha lealtad, mucha disciplina, mucha tradición, ¿sabes? Todas estas partes que nosotros ahora entendemos como valores tradicionales vienen de este tipo de usuarios o este tipo de características de ellos que pues los marcan, a diferencia, por ejemplo, de algún centennial, que pues bueno, vamos a hablar más adelante también de los valores intrínsecos a estas generaciones. Este tipo de generación, así como lo mencionas tú, se caracteriza pues justamente por el trabajo arduo, por el tema de la disciplina es importante para ellos porque como había muchas condiciones pues de conflicto, incluso de pobreza debido al tema de la depresión, pues seguramente esto generaba que la gente tuviera que esforzarse de más para poder sacar el pan, ¿verdad? Para poder pagar lo básico en sus casas, en sus vidas. Entonces, pues esta gente prácticamente vivió trabajando. Y al día de hoy, seguramente, los que queden, ¿verdad? Digo, no es que sean muy grandes tampoco, pero no, al día de hoy, estas personas, y sobre todo en el tema de los negocios, se distinguen bueno, porque son, pues, seguramente se pueden manejar en un método de liderazgo autocrático, de ser muy exigentes, pero porque así lo vivieron en sus épocas. No es que sea malo, es simplemente que es una forma de educación que en su momento fue bien recibida. Y pues sí, si hablamos de que todos somos un cúmulo de nuestras experiencias, pues sí, sí es entendible por la razón, porque la mayoría lo más importante para esta generación pues era probablemente la disciplina militar, o sea, a lo mejor por lo que para nosotros son las redes sociales, para nosotros son ese tipo de interacciones dentro del celular, para ellos eran tal cual el ejército, tal cual lo tradicional, tal cual la disciplina que se vive para poder sopesar estos acontecimientos tan complicados, ¿no? Yo te aseguro que incluso mucha gente, a lo mejor muchos negociantes, podrán llegar a pensar que esos métodos ahorita no son vigentes, pero ahorita que mencionemos algunos ejemplos de empresas pues de este tipo de personas, ¿verdad? Que nacieron en esta época, se van a dar cuenta que son clientes incluso asiduos a este tipo de negocios y que creo que sería importante mencionarlos, ¿cómo ves? Porque pues es la lealtad, ¿no? O sea, la lealtad o este valor tan trascendental para esta generación que como es la lealtad, pues obviamente es sabiéndole, no sé si la palabra correcta sea explotar, pero si los dueños de negocios saben utilizar a favor este valor, creo que es súper importante. Dentro de los principales exponentes a nuestro parecer de esta generación, pues está el multicitado en muchos posts, perdón, de Facebook, Warren Buffett, que para los que no sepan, pues Warren Buffett es el vivo ejemplo de un accionista, ¿no? Para mí eso es, o sea, si yo pienso en un accionista tal cual, un inversionista, se me viene primero a la mente Warren Buffett. No sé tú qué opinión tengas de él. Yo siento, quizá porque mi cerebro no es tan matemático como el de muchas otras personas, la verdad los números no se me dan tanto, pero a mí se me hace que él es un privilegiado en cuanto a inteligencia matemática, porque de él es bien sabido, por lo menos en el tema de negocios, que el dinero, el manejo de acciones, hacer inversiones, es lo que se le da. Y mira que es considerado de la gente más rica del mundo.
en alguna ocasión llegó a ser el más rico o el segundo más rico después de Bill Gates. No sé si ahorita esté, digamos, en ese listado, porque pues cambia de manera muy constante, pero está seguro que sigue en el top 10. Casi estoy seguro que Warren Buffett ahí sigue. Tiene 94 años. Fíjate, pero a pesar de la edad, El patrimonio neto, según nuestra fuente tan fidedigna como Wikipedia, es de 141.1 miles de millones de dólares, lo una cual... monstruosidad. Sí, ¿verdad? Ojalá y venga algún día al podcast. Sí, yo creo que lo va a estar viendo. Sí, yo creo que lo va a ver. De hecho, se acaba de suscribir. Bienvenido Bienvenido. a nuestro club, señor Warren. Pero sí, la verdad que es bueno, para mí sí es este ejemplo por la cuestión me tocaba en muchos libros leer ejemplos de cómo hacer inversiones correctamente. Y pues decía, Warren Buffett hizo esto, Warren Buffett hizo el otro. Pero sí, es uno creo que él puede ejemplificar la disciplina, el apego a una estrategia y la disciplina de ejecutar correctamente una estrategia que pues dio frutos. También digo, paréntesis, si una estrategia no da frutos, pues no hay que apegarse a ella. No sé, yo me lo imagino a este señor. Digo, en aquel momento no había tecnología ni nada, pero no me lo imagino cómo es que él haya sabido decir que hay que invertir, va a la baja, ese tipo de información que ahorita estamos privilegiados de tener tantos datos. Él que no tenía eso, logró eso, pues eso debería ponernos ahí en la mente, oye, pues ¿qué hizo este señor para que llegara a ese nivel? Ahí hay que estudiar ese tipo de estrategias, porque creo que de esas podemos aprender, ¿eh? Ahorita que comentabas lo de los números, me acordé de una frase muy buena que vi en la serie Billions. Está buenísima, es recomendada para todos los negociantes. Decía, la frase versaba de esta manera. Hay pocas personas que saben hacer los números. Hay otras pocas que saben interpretar los números. Pero aquellos que saben hacerlos e interpretarlos están destinados a ser exitosos. Creo que Warren Buffett puede caer dentro de estas personas que entienden y que saben hacer los números. Totalmente de acuerdo, un genio. Debería de poner unos aplausos ahorita o algo así para que le diéramos. Sí, no, pues estoy seguro que la gente lo va a reconocer. No, pero de verdad, esta serie súper recomendada y más para las personas en los negocios. Tiene muy buenas estrategias, a lo mejor junto con Suits. ¿O cómo se llama Suits en español? Pues, ¿Lo conoces, Raúl? pues, ¿qué será? No, o sea, la traducción es trajes, pero es la de los abogados. La ley de los audaces, creo. ¿No lo has visto? Ley de los audaces, está buenísima, de verdad, súper recomendada para los negociantes también. No, seguramente ocurre como en las películas como en la de Home Alone, Mi le pobre ponen a tener angelito. mi pobre angelito, que no tiene nada que ver en español. Sí, pero bueno, buenísima. Esa también junto con Succession, la verdad también. Succession, para que no me hagan memes. Oye, Buenísimas esas tres. fíjate que Warren Buffett es una persona conocida por la gente que sabe del ámbito, pero ¿qué te parece el caso de Walmart? Porque eso también es una empresa nacida por gente de esa generación. Dime si es verdad lo que me dijeron, güey. Que el fundador de Walmart se llama Sam Walmart, güey. No, hombre, Me engañaron, esos bastardos. ¿cómo crees, hombre? No, hombre, es por la familia Walton conocida. Sí, Sam Walton se llama. Sam Walton. O sea, no es Sam Walmart, es Sam Walton. Sam Walton, correcto. Él fundó la cadena, bueno, o sea, creo que en México, en el mundo en general, Walmart es un... Pues nació en Estados Unidos, ¿no? Creo. Sí, exactamente. Pero, dato curioso, antes de continuar, en Alemania no hay Walmart. Porque digo, creo que tú has estado ahí en el viejo continente. Ya me sé ese caso. Sí, es clásico, ¿no? Para las... Pero creo que es bueno compartirlo, ¿no? Para los negociantes. Sí, claro. Que en Alemania se busca que los supermercados o los mercados chicos
tengan más auge o se les da más apoyo para que existan más mercados chicos que cadenas grandes, con la intención de que el dinero o que los usuarios utilicen empresas locales en vez de empresas transnacionales. Y no sé tal cual, le faltaría confirmar con la gente que haya visitado, que conozca más de la cultura alemana, pero creo que tal cual es una prohibición de que no haya este tipo de supermercados en este país. No sé qué hayas escuchado tú de eso. En algún momento, digo, tengo entendido, no sé si sea en Alemania como tal, pero también esto ocurrió en su momento en Reino Unido, eh, cuando llegó también Walmart ahí y pasó exactamente lo mismo. El consumo local era como más privilegiado. Incluso llegó Carrefour, una competencia francesa igual. No tuvieron éxito tampoco en esos lugares y pues evidentemente tuvieron que salir. Creo que es un buen tema también entender la diferencia entre valores europeos y americanos, ¿no? También a mí me causaba mucho ruido los casos prácticos que teníamos en estos temas de que generalmente se ignoraban ya para las materias de ética, sustentabilidad o valores, pero creo que a mí me llama mucho la atención y creo que podemos guardarlo para un episodio futuro. No, claro que lo retomaremos. El caso de Walmart a mí me parece bien padre y sobre todo cómo llegó a México, porque Y ya se murió Sam Walton, güey. En el 92, nació en 1918. pues también no esperes, pues sí, Pues sí, no, ya tiene. ya tiene mucho esta generación, entonces No creo que se vaya a pues es suscribir a negocio. complicado, ¿no? Pero al final pues él fue el que hizo todo ese imperio que al día de hoy subsiste. Pero solamente sí quiero destacar que si tú pensabas, tú que nos escuchas, creías que esos modelos de negocios de esa época pues tan anterior, no subsisten al día de hoy porque ahora hay otra mentalidad, te comento que tú le sigues comprando a esa empresa seguramente, donde te encuentres. Vamos a pasar a la siguiente generación, Dale. que en esta eh, muy malentendida porque se hizo un mame entre los centennials, ¿no? Cuando nunca te tocó escuchar la de OK Boomer. La verdad no, te mentiría si te dijera que sí, pero sí escuché que en redes tratan de utilizarlo como para denigrar a las personas, Sí, es como, pero no sabía por qué. es como un mame cuando de que haces algo de tu generación. Digo, nosotros somos millennials, y en este caso eran millennials contra centennials, y era OK Boomer. Pero pues estaba muy mal entendido porque normalmente se le decía a los millennials, a los millennials, y básicamente era para la generación de arriba. Pero bueno, esta generación boomers nacen entre los años aproximadamente de 1946 a 1964. Y básicamente pues esta generación se distingue, digo, vienen del cambio de la generación silenciosa a unas características más de individualidad, más de creatividad y rebeldía. No sé si esto viene siendo básicamente más o menos nuestros padres, digo, más o menos de la gente que nacimos, que somos millennials, nuestros padres son boomers, básicamente, ¿no? Sí, de hecho yo aquí lo que pudiera quizá, como lo mencioné al comienzo, es un poco también de deducción, porque seguramente esta parte de la creatividad nace porque después del conflicto del 45, ¿verdad? Que terminó en ese momento, pues prácticamente se empieza a reconstruir el mundo. Entonces las personas pues tenían que pensar en formas de crear cosas nuevas o lo que se perdió, bueno, pues iniciar de cero. Entonces por eso se empiezan a crear pues novedades que les permitiera subsistir. Entonces, de cierta manera, cambian de un método que fue rígido con la generación anterior a uno que es quizá un poco más flexible, no digo que del todo flexible, pero con, digamos, con esa apertura a nuevas ideas que anteriormente no, que simplemente era lo que había, era lo que se seguía. Aquí, digo, si me permites dar algunos consejos o algunos entendimientos que me ha tocado ver dentro de cómo se les llega a los boomers. eh, a ellos les gusta la atención personalizada. O sea, a un boomer le llegas hablándole por teléfono, viéndolo en persona, nada de correos, nada de... Aunque bueno, creo que también
esta generación hoy en día es muy susceptible a las estafas, ¿eh? También hay que tener cuidado con eh, esos mensajes de repente que paquete de Amazon que en tu casa o el rey de Nigeria está buscando una persona en México para cobrar su fortuna, ¿no? ¿No has visto estos correos? ¿No te han tocado? Sí, no son puras estafas, pero que para uno parecieran que son pues notoriamente falsos, pero pues esta generación es muy confiada. Sí. Pero sí, bueno, esta parte de llegarles por esta atención es fundamental para poder hacer negocios con ellos. Eh, Creo que, digo, viendo ejemplos de mis papás, de mis tíos, pues sí, son personas que prefieren a veces ir, realmente llegar al lugar, ir a probar la ropa. No es como uno que a veces, pues bueno, pues no pasa nada si compramos en línea. Creo que bueno, nosotros somos híbridos entre comprar en línea y comprar en tal cual en tienda, pero La experiencia. ellos valoran mucho más esta experiencia de tener. Entonces, si queremos hacer negocios con los boomers, debemos de pensar en tener un lugar para recibirlos bien, tratarlos bien y que tengan, ellos vivan la experiencia de comprar tal cual. O sea, ellos son, creo que para ellos un must debe ser o un hábito o alguna costumbre es ir a las plazas, ir a las tiendas, hacer las compras tal cual es de lo que buscan ellos. No sé qué más puedas agregar respecto a eso o qué hayas notado dentro de Si tus... hay un giro de negocios en particular, que a mí me gusta mucho verlo porque es muy explicativo y hace la distinción de cómo se puede dar la atención a diferentes generaciones, ¿sí? Ah, también en tele, ¿no? En tele sí, pero hay un giro que es muy fácil, seguramente el negociante se va a dar cuenta al instante cuando lo mencione, que son los bancos. Para el tema de la generación, ¿verdad? De los boomers, los podemos ver aquellas personas que hacen sus servicios en la caja, con la persona, ¿sí? Que esperan su turno porque tú te das cuenta, cada vez hay menos cajas porque pues a nivel de bancos es muy costoso tener personal, tener instalaciones, el aire acondicionado, ¿verdad? Todo ese tipo de infraestructura le cuesta por usuario, pero lo mantienen precisamente porque hay esta generación que todavía se encuentra con nosotros y que busca esa experiencia. Entonces, por eso es que este tipo de servicios no se ha perdido. Y bueno, los restaurantes, por decir algo, que este, a este tipo de personas tampoco les gusta quizá pedir a domicilio, son más asiduos estar sentados en la mesa, ir con la familia, ese tipo de detalles. Entonces, creo que eso puede ser, digamos, como ejemplos muy gráficos que espero que le puedan servir a nuestros negociantes y bueno, no desestimarlos tampoco. Exactamente, porque bueno, básicamente si nos vamos a datos de algunas revistas muy importantes en el mundo, hoy en día los boomers son la generación que tiene la mayor cantidad de riqueza dentro de todas las generaciones. Y pues esto no es un dato menor. Básicamente, si estamos hablando de que es una generación que tiene el poder adquisitivo más amplio dentro del mercado, pues es obvio que tenemos que empezar a hablarles y darles la importancia que les merece. ¿Sabes? También algunos casos de las personas importantes, no sé si quieres brincar ya eso. Sí, a ver, dale. Bill Gates es un boomer que creo que también es ¿Quién es importante. ese, Kevin? No, pues... Oye, ¿has visto la película esta de Social Network? Sí. Hay una parte en la que un chavo está en una conferencia de él y pregunta, oye, ¿ese vato quién era? Es Bill Gates, nada más. Ah, sí, Nada más y nada sí, menos. nada más. No, pero bueno, básicamente digo, pero creo que la mayoría de las personas de los millennials, centennials, no, mejor millennials nada más, ¿no? Bueno, pues sí, porque eso, digamos, son los hijos de ellos, pudiéramos decirlo, ¿no? Sí, bueno, pero básicamente, bueno, Bill Gates es el fundador de Microsoft. Digo, si hablamos de que es el sistema operativo de las computadoras que más utiliza, pues sí, sí creo que es una de las personas más importantes. Y si hablamos también de la riqueza, pues está dentro del top 5 de las personas más ricas del mundo, si me Por permites. muchos años estuvo. Sí, está ahorita en el lugar 7 y su patrimonio es de 128 billones de dólares o miles de millones de dólares.
Y ya ves la clásica historia que vemos ahí en las escuelas, que empezó vendiendo una computadorcita, que luego al final que no se la aceptaron un inversionista, que luego quién sabe qué hizo, qué estrategia ahí financiera, y que al final hizo un super contrato y la compraron y que de ahí, bueno. Pero en realidad, más allá de una historia tan sencilla como esa de decir que se volvió rico de la noche a la mañana, es un ejemplo de esfuerzo y seguramente tiene que ver con esta parte eh, de lo que hablamos de los boomers, el tema de la creatividad, porque a partir de esta generación surge justamente eso, las nuevas ideas, porque la computación, pues al final de cuentas, fue algo nuevo o un hito en la historia. Exactamente. También otro importante, otra persona que nació en esa generación es Steve Jobs. ¿Qué hizo Steve Jobs? Pues Digo, no, pues casi no hizo nada, nada más hizo esos celulares famosos, esa marca de esa celulares, marca de de tabletas, computadoras. computadoras. Híjole, incluso hasta lugares estoy en día de almacenamiento en la nube. Sí, Apple, digo, para los que... digo, si hay algunos que tengan alguna duda, bueno, es Apple, el fundador. Y no sé si es fundador de Apple. Claro, sí, sí, él es el mero mero. Bueno, Fue el mero mero. En paz fue, descanse también. fue el mero mero y me parece que en un episodio lo mencionamos donde hablábamos que él manejaba un estilo de liderazgo pues muy autocrático, pero que al final le funcionó, que por ahí discutimos un poco sobre que era transformador, que otro, bueno, yo discutía que era autocrático más, pero al final pues que fue funcional. Exactamente. Tenía un muy buen gusto. Si podemos definir algo, creo que tenía un gusto y esa era su fortaleza, un muy buen gusto. Y eso creo que lo llevó a Apple en general y a Pixar. También es fundó Pixar, ¿no? Ahí sí te fallaría, pero de Apple sí ¿Fundó te Pixar? puedo ¿No te decir. acuerdas? No creo que no. A ver, fundador de Pixar. Steve Jobs, exactamente. Fíjate, ese dato yo no lo conocía, interesante. Sí, es de Steve Jobs junto con otras personas también. No, no nada más, el otros 4. Pero bueno, creo que también es otro de los flagships o de las personas importantes de estas generaciones. Para que, digo, solamente quiero recordar que este ejercicio que estamos haciendo, hasta aquellos que se nos van uniendo a este video o que llegaron a en un short tal vez, que publiquemos ahí en las redes sociales, solamente recordar que estamos analizando los perfiles de la gente para que vean cuál ha sido la evolución y que veamos la tendencia futura, ¿eh? Para llegar a esta generación de la que queremos es utilizar al final de este video. Por supuesto. Bueno, y hablando de generaciones, la generación que sigue, pues es la llamada generación X. Que esta generación, pues básicamente nació entre los años de 1965 y 1980. Esta generación, digo, si hablamos a lo mejor de los valores más trascendentales o más apegados a ellos, es que tienen un nivel de independencia un poquito más alto. Son muy enfocados a la cuestión laboral, valoran muchísimo la estabilidad en los trabajos, son muy pragmáticos, son independientes, buscan realmente un crecimiento en la parte laboral. Y esto es muy importante entender para ver cómo se les llega también a esas personas que son también, pues probablemente también muchos papás de los negociantes que nos estén escuchando son también de esta generación. Para poder asociar un poco incluso la ñoñada del día que hoy te comento, Kevin, es que en esa época, incluso en las ciencias administrativas, se habla que hubo un cambio donde las personas se consideraban un poco como máquinas y que ya entró de lleno el tema de las relaciones humanas. Entonces, seguramente por eso aquí ese tema de la independencia, del progreso, del crecimiento de las personas, pues es relevante porque ese era el nuevo ambiente que imperaba en esos años. Entonces, pero a mí me parece que esta generación mantenía algo de las generaciones pasadas, que es la disciplina y la estabilidad que buscaban, lo estable. Seguramente en la generación silenciosa, pues no era tanto en cuestión de estabilidad, porque bueno, buscaban pues, sobrellevar su situación. Seguramente los boomers pues apenas buscaban
qué hacer, pero aquí ya hablamos de una época de más, digamos, pues que en el mundo había ya cierto progreso, ya las cosas estaban más tranquilas, más funcionales y seguramente por eso se gestó ya este movimiento. Y bueno, otro también para eh, complementar lo que comentas, ellos vivieron el auge del consumismo. O sea, ya pasamos de una generación a lo mejor de un poquito, pues, de limitantes, a lo mejor no tan eh, grande como la que tenemos hoy en día, pero ellos vivieron este cambio, donde ya se empezaron realmente las empresas a promocionar, ya empezaron con toda esta eh, sugerencia del consumismo. Ellos vivieron este cambio de ahí, de no a sí, y mucho. Porque la generación pasada buscaba consumir, pero para poder consumir hay que producir. Y en este caso ellos ya disfrutaron la producción porque ya había negocios funcionando. Entonces, seguramente puede ser que de ahí haya surgido esta idea, aunque ahorita ya muchas generaciones actuales se burlan porque mencionan que con su mismo traje, con su misma ropa, con sus mismas formas, pero ese fue un comportamiento distintivo de la época. Uno de las principales personas que nacieron en esta época es, pues, nada más y nada menos que Jeff Bezos. Digo, Jeff Bezos, fundador, dueño, codueño, ¿no? Porque ya se acaba de divorciar hace poquito. Pues mira, pues si no es el dueño y si tiene compartido, al final la inteligencia y toda esta creatividad que lo llevó a ese éxito viene de esa cabeza. Fíjate que es algo que también tengo mucho en la mente. Si algún día cualquier persona que tenga esta cantidad a lo mejor de, llamémosle éxitos, eh, su principal activo no es el dinero, no es la empresa, no es eh, los bienes que tengan, sino la mente. Porque pues esa mente es la que llega. Obviamente vamos a hablar no vamos a meternos en, como comentaste, camisa de once varas, y hay más privilegios, hay más cosas como esas, pero en general, eh, esta, eh, esta mente o este activo mental creo que es lo más importante para ese tipo de personas. Y por eso en muchas ocasiones aquellos hijos que heredan empresas que ya están formadas bien pueden a lo mejor no prosperar precisamente porque pues se fue la inteligencia mayor. Sí. Pero sí, bueno, sí supiste que se divorció, ¿verdad? A ver, cuéntanos el chisme. Se divorció en 2019 en ese entonces su esposa Mackenzie Scott. Digo, lo curioso de esto es que pues es un divorcio de los más caros de la historia. 160,000 millones de dólares le costó a Jeff Bezos este divorcio. Si lo transportamos a lo mejor también a los detalles o acuerdos, fue que la ex esposa recibió el 25% de las acciones de Amazon. Así, de la noche a la mañana, ella se convirtió en la cuarta mujer más rica del mundo por poseer esta cantidad tan abrupta, tan enorme de acciones dentro de una empresa tan grande como Amazon. Bueno, yo te diría que estaban en el primer lugar, nada más que no aparecía su nombre. Porque al final era en un matrimonio y Sí, seguramente compartían por ahí los bienes, pero bueno, digo, pues ahora sí que son acuerdos y bueno, en temas de parejas que son hasta temas tocados aquí en podcasts como los nuestros. ¿Cómo dice la Temas frase? sociales también. En todos lados se cuecen habas, ¿o cómo se dice Sí, esa? sí, hasta la gente más poderosa tiene problemas. Los mismos problemas que se viven abajo, arriba también se viven igual. Oh, está Se sufre buenísimo. igual, nada más que en diferente proporción pudiera ser, pero es lo único. Vamos a brincar a la generación favorita de este podcast. Pues sí, porque yo diría que es la mejor. Los millennials o la generación Y. No sé por qué. Bueno, es la cuestión de la Y es porque van por letras o iban por letras las generaciones. Pero bueno, generación Y o generación Y o generación millennial, pues básicamente son las personas que nacimos entre los años 80 y 1996, 97, dependiendo de las de cuál sea la fuente. Pero bueno, básicamente va por ahí.
¿Tienes por ahí las características que nos puedas compartir, Kevin? Porque creo que sería un punto relevante para nuestros escuchas. Yo creo que dentro de las características es que nosotros somos unos híbridos, porque bueno, básicamente podemos decir que somos nativos digitales, porque si bien no nacimos con lo que es la computación, lo que son los celulares, llegamos en ese ínter entre adoptar estas tecnologías nuevas a nuestra vida. Creo que está muy chido. Somos personas intrínsecamente o indistintivamente, perdón, asociadas a la televisión. Crecimos viendo la televisión mucho. Pero al mismo tiempo tuvimos este cambio generacional en nuestro cambio de niños, adolescentes y adultos, que llegaron los celulares y migramos ya en nuestra principios de adultez a los celulares. Entonces somos una generación que se distingue por el cambio, por la adaptación a nuevas tecnologías y pues obviamente adaptación en general a la mayoría de las cosas. Valoramos mucho también la parte laboral, un equilibrio entre trabajar y la vida privada, contrario a lo mejor a nuestra generación predecesora, que valoraban excesivamente o valoraban muchísimo la estabilidad laboral. A lo mejor nosotros somos un poquito más de, bueno, pues vamos a probar aquí, probar acá, a ver qué nos gusta más. Yo diría que esta generación nuestra, que bueno, que ya no duelen las rodillas, que ya nos truenan, El pero, frío te está pero haciendo... yo digo que es el frío, sí. Pero eh, sí, como tú dices, es un tema que nos tocó y diría que somos precursores formales de la tecnología, porque si bien es cierto que Bill Gates tal vez que fue quien empezó este movimiento con Steve Jobs, fuimos nosotros los que empezamos a empezar a probarlas a través de los primeros indicios de Internet. Incluso se habla que la industria militar empezó con el Internet, pero fue nuestra época. Entonces nos tocó este cambio y y hasta eso lo logramos pues adoptar bien. Tuvimos esa flexibilidad que yo me imagino que no es la misma flexibilidad que tenían generaciones anteriores. En su momento, yo veía, por ejemplo, gente mayor, tal vez de boomers, que le batallaban mucho el celular, Kevin. Pero me parece que ya ahorita con tanta interfaz, con tantas cosas, yo ya veo gente de esa edad que lo maneja mucho, mucho mejor. Pero sí, en un principio era... Como eran unas interfaces menos agraciadas, por decirlo de alguna manera, o era algo demasiado novedoso para la época, me parece que les costó a ese tipo de generación. Y creo que nosotros fuimos los maestros de ellos en ese sentido, pero también fuimos los maestros de la nueva generación. Entonces, pues ya menos los maestros. Como consejos para los negociantes de cómo hacer negocios con los millennials, pues digo, tomando en cuenta esta adaptabilidad también, ofrecer flexibilidad y personalización en los productos o servicios que se les compartan a ellos. O sea, diferentes planes o productos que se ajusten a la vida de las personas, de los millennials en este caso, horarios flexibles. Digo, no sé qué opinas tú. Porque yo sé que tú eres más conservador, pero el trabajo remoto para nosotros, digo, Van a creo decir que que soy generación X, a Kevin. lo mejor eres corazón de generación X, güey. No, 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 hombre, no. Yo soy millennial. Es más, yo me considero hasta beta. Ay, espérate, neta, te fuiste muy para arriba, güey. También otra parte de cómo llegar a los millennials, pues es la autenticidad. O sea, a lo mejor nos gusta más lo auténtico, ¿sabes? No tanto la publicidad tradicional. A lo mejor nos agrada más que pues se hable con la verdad. O sea, si hay algún tipo de problema o algún tipo de disclaimer dentro de algún producto o servicio, pues bueno, o sea, no pasa nada. Con que nos digas cuál es el problema, pues nosotros lo aceptamos también. Y también tenemos una parte híbrida entre las compras en línea, las compras en el lugar físico, la experiencia, ¿no? Nosotros sí nos adaptamos. Creo que la palabra flexibilidad aquí es bien importante porque aquí ya iniciamos pues esa época de cambio y precisamente el cambio es lo que nos hizo pues no resistirnos al mismo. Entonces, somos tolerantes a cualquier tipo de medio de contacto, me parece. Yo no sé qué opinas tú. Sí, pues digo, teniendo en cuenta que pues nacimos sin celulares, o la mayoría de los millennials nacieron sin celulares,
pues nosotros entendimos el marketing, la mercadotecnia, los anuncios, la publicidad por medios tradicionales, pero al mismo tiempo adaptamos o apropiamos la publicidad digital. Creo que a nosotros nos puede llegar por ambos lados y creo que funcionamos bien. No sé, ¿crees que sí? Es- Yo creo que el tema de adaptación nos queda muy bien y somos parte hasta el final de la nueva época, cerca de ser parte del cambio de milenio. Digo, de hecho no entiendo bien por qué nos dicen millennials si al final no somos parte de los 2000, pero bueno, estuvimos en ese, digamos, en ese punto, casi de ser parte de ellos, pero bueno, somos bastante flexibles y adaptables Exactamente. en todas las circunstancias. Bueno, de personas memorables de nuestra generación, digo, está el buen Mark Zuckerberg, fundador o cofundador Tienes un vecino que tengo ahí. de Facebook, en ese momento de Facebook. Ahora el corporativo Meta. Oye, buenísima es la película, recomendadísima más para las personas de negociantes. ¿Sabes qué me llamaba la atención esa película? ¿Te acuerdas de Blockbuster? Obviamente, ya lo hablamos en un episodio anterior. eh, que esa película estaba en la parte o en las películas de arte de Blockbuster. Me llamó mucho la atención porque pues yo nunca la entendí como un cine de arte, pero la verdad es que está muy buena, muy recomendada para los negociantes. Una película que te deja mucho. Yo salí con ganas de hacer negocios de ahí, de empezar mi startup, de ser el emprendedor, la primera vez que la vi. Por ahí está ahí un chiste, digo, no sé si sea como tal chiste o es algo que lo tomen a broma, pero se habla, por ejemplo, que se dice que Mark Zuckerberg y no me acuerdo quién más se salieron de la escuela y fueron exitosos. Sí, sí. Ojo ahí, eso no es necesariamente cierto. Porque una cosa es que se haya salido de la escuela, pero se salió de la escuela. Te salió de Harvard, De güey, la no. escuela. Sí, o sea, es Harvard, no es, Sí. no es la. Te digo sin agraviar. No, con respeto a todas las unis, ¿verdad? Pero se salió de la escuela, literal, entrecomillada, porque no, que se distinga eso. Entonces, pues sí, se salió, pero al final la terminó, porque luego volvió a entrar, ¿supiste? Sí, y regresó a terminar. Y terminó entonces eso de dejar la escuela trunca. Negociantes que están chavos, ahí les encargo que por favor no sigan ese ejemplo porque pues obviamente no es que nos aplique para todos, ¿verdad? La siguiente generación, la cual tenemos, creo que eh, es la que ahorita está en el auge, que están empezando a salir de las universidades, que están empezando a entrar al mundo laboral, que es la generación Z o los centennials también. Eh, Los de- bromistas que dices ahorita. sí, ellos en teoría nacen entre los años 90 y 1997 a 2012. Yo diría que hasta los 2000 todavía pudiesen considerarse centennials. Probablemente los del 97, 98, 99 pueden todavía considerarse millennials. Pero bueno, cada quien, no pasa nada. Esta generación tiene una diferencia respecto a los demás que es más auténtica o busca más la autenticidad, la diversidad y sostenibilidad respecto a otras generaciones. Mejor son generaciones que desde que nacieron ya había redes sociales, ya había celulares, ya había los medios digitales ya tenían su boom en comparación con a lo mejor Ya con compraban nosotros. en línea. Exactamente, o sea, ellos tienen esa característica tan distintiva que pues son compradores en línea, tal cual. O sea, ellos creo que prefieren más del 90% de las ocasiones hacer una compra en línea que ir al lugar físico. Y ¿sabes qué también me llama mucho la atención de ellos? Que no les gusta tomar llamadas. Son más de mensajes. Yo creo que pasa con lo que tú dijiste hace rato que de la generación millennial o la generación X, que eran más de experiencia. Aquí ya sí empieza la verdadera distinción, porque nosotros, por ejemplo, que somos la generación millennial, pues somos los híbridos, como tú lo mencionabas, pero ya ellos ya no entran en esta hibridación, ya ellos literalmente solamente están enfocados en esta parte de estar lejos, hacer las cosas a distancia. Y aquí cuando entra uno de los temas que tocamos en un capítulo anterior, que es el tema de la pereza,
a partir de esta generación donde se facilitan las cosas, la tecnología juega un papel importante y ellos son los primeros favorecidos 100% desde que nacen con esta tecnología. Qué diferencia tan marcada con nosotros, ¿no? O sea, ellos nacen tal cual y pues bueno, si hablamos de formas de hacer negocios con los centennials, pues a ellos, si a nosotros nos gusta más lo auténtico, lo real, ellos es todavía el doble a lo mejor que nosotros. O sea, hay que hablar totalmente con temas honestos, nada de esconder, nada de cambiar, eh, cuidar la privacidad también. Entonces, para ellos la intimidad, los datos sensibles, la privacidad es demasiado importante. Y también pues cuidar esto de cualquier marca que tenga eh, maneja información sensible, pues bueno, entender que la generación o los centennials son mucho más sensibles al uso de esta información. Em, y creo que de plano ellos en la parte laboral también son totalmente, buscan la parte remota, la parte flexible, nada de comprometerse tanto con alguna empresa. Y obviamente hablamos de la inmensa mayoría, no hablamos de todos, obviamente. Pero en su mayoría buscan esta flexibilidad dentro del ámbito laboral. Y bueno, aunque es tecnología, ellos entraron con tecnología todavía básica. O sea, si comparamos al día de hoy, pues podemos decir que es básico, porque realmente para nuestro tiempo no era básico, pero para ellos sí que lo era. Entonces, eh, creo que ellos, a partir de esta generación, se facilita pues el nacimiento de generaciones que están basadas todavía como si fueran robotizadas, que quieren hacer todo de manera automatizada. Ya no, ya prácticamente se deja todo lo que sea manual. Por ahí, a quienes nos escuchan, les recomiendo el capítulo 2 de este podcast, donde hablamos de Netflix, justamente una empresa que se beneficia de este tipo de personas. A partir de los centennials es que empieza a crecer este tipo de modalidad de ver a distancia, incluso las películas. Ya sé, oye, fíjate que sí. Creo que no son tan dados de ir al cine como a lo mejor los millennials que sí nos gusta. Y hablando de las personas también importantes de esta generación, pues Tim Stokely, ¿no has escuchado de él? No, a ver, cuéntame. Pues es el fundador que creo que también la palabra está baneada, de la paginita azul. Ok. Es el fundador. De OF. De OF, bien mal entendida, güey. ¿Sabes que esta página, si hablamos realmente de la razón por la que nació, fue para que creadores de información, creadores de contenido, pudiesen compartir cursos o pudiesen compartir información un poquito más que no sea tan, eh, ¿cómo llamarlo? A lo mejor tan fácil de digerir, o sea, cursos, ese tipo de cosas, eh, compartirlas dentro de una página privada y cobrar o sacar ganancias de su conocimiento. Para eso se hizo esta página. Ya, si se hizo para otra cosa, pues bueno, pues cada quien. Ya, no vamos a meternos en camisa de ¿qué? ¿De 11 De varas? 11 varas. Hasta aquí ya se reduce a 10. Sí. También otras personalidades importantes es Kylie Jenner. También es de esta generación. Que son personas que se fijan mucho en el bienestar personal. Precisamente este tipo de temáticas se empiezan, digamos, a profundizar en esta época porque después del conflicto del 2001, que no quiero mencionar bueno, que fue muy famoso en el mundo por lo que ocasionó, empieza también esta mentalidad de cuidar el entorno, de favorecer las relaciones entre los países y bueno, se llega a un punto también de análisis de la sostenibilidad y de el bienestar del individuo. Y justamente eso también lo que buscan ellos. El bienestar para ellos, si eso implica no moverte o utilizar la tecnología para el beneficio futuro, esto puede ser una parte de la imagen del centennial. También. Oye, bueno, ya para concluir con la última generación, No, falta... falta la generación beta. Generación beta. Esas personas son las estimadas en nacer entre los años
2025, no, ¿cuántos, qué años serán? Sí, 2025, ¿no? 25. A partir de este año se considera la generación beta. ¿Sabes qué está marcando el hito de esa generación, verdad? La, in- la inteligencia artificial. O sea, para ellos van a crecer. Lo que para nosotros fue como que el buscador, como Google, como Yahoo, como Bing, para ellos va a ser la inteligencia artificial. O sea, bueno, y ahorita pues va creciendo poco a poco. Bueno, no creo que poco a poco. Va creciendo muchísimo de meses a meses, de años a años. Lo que va a ser para cuando esta generación tenga la, la inteligencia artificial tan desarrollada, va a ser una manera totalmente distinta de hacer negocios a como lo hacemos hoy en día. A mí me preocupa de cierta forma porque, bueno, como tú bien sabes, la inteligencia artificial en ocasiones pues es ya utilizada como el cerebro de la persona y en lugar de enfocarnos a lo mejor en hacer el trabajo mental nosotros, te lo dejamos a la máquina. Yo por lo que vaticino, como reitero que lo dije al principio Qué aquí, buenas palabras traes hoy, güey. yo siempre como buen doctor, yo siempre me adelanto un poco para predecir qué va a pasar, sobre todo para poder sugerirle a mis clientes de consultoría. Y yo creo que muchas de las actividades van a ser hechos por las máquinas. Creo que en el tema de la generación, la investigación, el trabajo, este tipo de personas, en lugar de centrarse en buscar más trabajadores, van a buscar más tecnología para gastar menos. Siento que van a ser bastante ahorradores, digo, desconozco si vaya a ser el caso, pero también me da un poco de temor que esa dependencia les haga que no les importe los temas académicos, el tema de la ciencia o del descubrimiento. Pero digo, no sé qué opinas tú. Es que, ¿sabes qué me suena mucho? También al miedo que tenían la generación Sí. X con las computadoras, ¿no? Sí, sí, seguramente sí. Creo que estamos pasando exactamente lo mismo que tenía esta generación respecto a cuando las computadoras hacían su auge, ¿sabes? Creo que para nosotros, para los boomers, era importante los valores y la familia. Para la generación X fueran los contactos sociales o esta parte de networking. Para nosotros, los millennials, era pues ser formados, o sea, tener una buena formación o ser de alguna manera cumplir con esta parte tanto académica como personal. Pero para ellos, la parte tecnológica va a ser, creo que, lo fuerte, ¿sabes? Hablamos de inteligencia artificial, pero pues también entender que ellos, o sea, literalmente no van a poder vivir sin un celular, sin una tableta, o sabrá Dios cuál dispositivo vaya a ser el nuevo boom, el Forma nuevo de hito. comunicación. Exactamente, entonces eh, no sabemos cómo vamos a llegarles a ese tipo de personas. Creo que si me permites hacer algunas inferencias sobre cómo va, básicamente creo que ya se está viendo algo, digo, en la parte de Facebook Ads, si hablamos de algunas áreas de expertise que tenemos, ya hay mensajes personalizados para diferentes tipos de público, ¿sabes? Si tú entras dentro de las opciones de estas plataformas, te da la opción de poner 4 o 5 mensajes y ella, la misma inteligencia artificial de esta plataforma, te da los mensajes dependiendo para cuál mejor este mensaje le llega mejor a este segmento, este al otro, dentro de la misma foto. O también fotos con diferentes ángulos, dependiendo, diferentes colores, diferentes formatos, dependiendo de cuál sea el segmento al que vaya. Creo que esto puede ir, pero a otro nivel de personalización, tal cual, a lo mejor hasta con tu nombre, a lo El mejor hasta... micromarketing se llama. Exactamente, o sea, con este nivel tan detallado de publicidad, creo que va mucho por ahí. A mí me parece también, digo, yo coincido mucho con lo que tú estás diciendo, pero creo que las empresas que desestimen, por ejemplo, el marketing en esta época donde va creciendo la inteligencia artificial, se van a ver perjudicadas por esta generación, porque pues para ellos la inteligencia va a ser pues el día a día. Entonces,
todo, van a cubrir prácticamente todo lo que hagan con ella, desde dar la atención a una persona por internet, hasta hacer el trabajo propio. Por decirte, hay una inteligencia artificial que te hace operaciones, no sé, que te descarga de las redes sociales, en los comentarios, te los baja a un Excel y luego del Excel te lo pasa a otra función. Prácticamente este tipo de cosas van a hacer que estas empresas prosperen. Entonces, aquellas que se dedicaban, por ejemplo, a hacer mercadotecnia, sin ni siquiera mínimo tener el segmento bien identificado o, no sé, atender rápidamente al usuario en Internet, yo digo que no van a durar tanto desde que nació este tipo de inteligencia artificial. Sí, si no se adaptan, no sobreviven, dice un buen amigo. Y creo que como estas características que estamos hablando tienen también una diferencia y bueno, ya yendo a esos temas un poquito más, ¿cuál es la palabra? La que habla sobre la formación del ser humano y eso. Digo, hablando de que ellos no van a tener estas diferencias con nosotros, que a lo mejor tenemos que vivir a lo mejor procesos tal cual de esperar, de hacer, de llevar procesos más largos, que ellos ya se los van a saltar, todo va a estar básicamente a un clic, a una orden, a un comando. La afectación a nivel neuronal que pueden tener, y no, a lo mejor no para mal, sino simplemente eso a lo mejor es parte de la evolución del ser humano, porque pues todo va a estar de que ya, o sea, si yo quiero hacer un análisis, digo, si yo lo estoy viendo ahorita, güey, cuando hacemos los guiones de los episodios, tal cual, o sea, yo le pongo a la inteligencia artificial, a Gemini, oye, quiero hacer esto, esto y esto, o sea, me da un análisis, o sea, que nosotros, si tú y yo lo hacemos, nos tardaríamos a lo mejor días, semanas, o si lo hablamos en horas, a lo mejor unas 10 horas de análisis, y te lo hacen en un minuto. Y eso es por lo que te digo que Exactamente. aquellos que no lo usen se van a quedar fuera. Sí, eso estoy de acuerdo, creo que es parte importante de esta generación entenderlo y saber adaptarse a los negocios. Y de verdad que me da una curiosidad muy, muy grande saber qué es lo que viene después de esto. O sea, cómo va a cambiar la forma de hacer negocios. Y espero estar preparado, porque dispuesto lo estoy, a estos cambios o a estas adaptaciones que vamos a hacer a Somos nuestra manera de millennials, trabajar. flexibles. Exactamente. No diría lo mismo, por ejemplo, de esas generaciones que si tuvieran que volver al pasado no lo harían. Tenemos esa virtud nosotros y bueno, pues ya también los centennials que pues, ya crecieron en un híbrido. Creo que los centennials son lo que nosotros con las computadoras, los centennials con la inteligencia artificial. Yo lo que sí quiero dejar en claro y que es una sugerencia para los negociantes es, si ahorita tú eres generación millennial o generación boomer o X o generación incluso ya centennial, actualízate con ella. Ya hay muchas aplicaciones de esta inteligencia para muchas funciones y no permitas que te lleguen este tipo de generación, porque bien, apenas van naciendo, pero los empresarios del futuro nacen a los 15 años, 16, 17 años, porque el Exactamente. conocimiento ya va a estar tan avanzado para ellos que seguramente las empresas van a nacer. Si tú te esperas hasta ese momento en que esté evolucionado, te van a sacar del mercado. Entonces, de una vez, aplícate en implementar esta inteligencia, acostúmbrate a ella y vas a poder competir contra estas nuevas generaciones. Exactamente. Y al final de cuentas, pues es aprovechar, ¿sabes? O sea, no es, no es una cuestión tal cual de competencia ni nada, sino al contrario, de saber aprovechar las virtudes y fortalezas de cada generación, apropiarlas o entenderlas y poder explotar todos también tus productos, tus servicios. De verdad te lo juro, güey, que me da mucha curiosidad o sea, qué servicios se van a ofrecer nuevos, qué productos van a hacer. Yo estoy de verdad muy, muy ansioso por qué viene en los siguientes años. Si yo te dije una sugerencia para evitar el tema de la ansiedad, mejor vive tu presente, estudia la inteligencia y dedícate a aplicarla en lugar de estar pensando cómo va a ser el futuro. Bueno, exactamente. Porque adivinos no somos y en algún momento lo mencionamos en un episodio anterior. Más vale estar haciendo planes en este día porque la administración no eso es anticiparnos, no esperarnos a que ocurran las cosas. Bueno, Jorge, no sé si quieres agregar algo más.
pues por hoy creo que hemos terminado y cubierto bastante bien este tema, esperando que sea del gusto y por supuesto de la utilidad para nuestros negociantes. Cada episodio vamos creciendo, ¿eh? Ya vamos 1 hora 15. Este tema es de aprendizaje también para nosotros, ¿eh? Entonces, definitivamente que sí. Pero bueno, negociantes, a todos los que nos vieron, les agradecemos por su atención. Piquen a la campanita, suscríbanse, denle like, denle dislike. Comenten si están de acuerdo o no están de acuerdo, qué preguntas tienen o si hay algo que comentamos que no haya sido correcto, pues también déjanos en sus comentarios por qué no. Y bueno, Las ideas del futuro y los negocios nuevos ahí. Pónganlos en exactamente. comentarios también. Si nos vieron en YouTube, en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, pues bueno, les agradecemos su atención. Bienvenidos sean. Nos vemos hasta la próxima, Kevin. Hasta luego.